Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Que alguien me haga una seña, por favor, para saber si el sonido está funcionando bien. Hola, Gerardo, buenas noches. ¿Cómo vamos? De nuevos procesos. Voy a cuadrar aquí el sonido porque... Hola, Natalia. Una revolución industrial, y cuando hay una revolución industrial, empiezan a buscar ser más competitivos. Ok, ahora sí. ¿Cómo vamos, Gerardo? ¿Por dónde va a empezar hoy? Arranque, pues, arranque. Arranque. Deshacer el miedo. Hoy vamos a hacer esta clase desde la observación que tanto nos invita un curso de milagros a que miremos nuestro miedo en vez de huirle al miedo o pretender no sentirlo, es permitirnos escuchar el miedo, ver el miedo y todas sus manifestaciones. No sé si alguien tiene algún apunte por allí. O vamos entrando en materia. De cara de que se anima, Gerardo, arranque, arranque. Bueno, hablar del miedo realmente no es mucho lo que tenemos que hablar del miedo. De lo que nos vamos a concentrar es de cómo eliminar el miedo. Pero para poderlo hacer, tenemos que darnos cuenta que tenemos miedo. Tenemos que aprender a identificar qué es el miedo. ¿Ya? También estoy en una reunión, por favor. ¿Qué necesitamos para eliminar el miedo? Identificar que tenemos miedo, ¿no? Ese es como el primer paso. Identificar que tenemos miedo. Yo quiero invitarlos a que vayan a la página 5, los que tengan el libro ahí a la mano. Vayan a la página 5. Y en el punto 25, estamos en el capítulo 1, donde se nos entregan las definiciones de lo que son milagros. En la página 5, en el punto 25, dice: los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completa es la expiación.
Para deshacer del miedo tenemos que hablar de los milagros, pero tenemos que darnos cuenta que los milagros es parte del perdón, que a su vez hace parte de la expiación. No podemos hablar de eliminar el miedo sin hablar de milagros, sin hablar del perdón, sin hablar de la expiación. Por eso los invito a que vayamos al punto 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completa es la expiación. Luego en la punto 26 dice, los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Con esto lo que quiero hacer notar es el encadenamiento entre estos, por ahora llamémoslos 3 términos, milagros, perdón, expiación. El verdadero milagro es cuando nos liberamos del miedo. Expiación significa deshacer. Y por otro lado, nos dice que deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Es decir, que a través de los milagros, nosotros estamos deshaciendo el miedo. Que en otras palabras es perdonar y en su proceso más completo significa expiar. Entonces, cuando hablemos de miedo, tenemos que revisar qué son milagros, qué es el perdón, qué es la expiación. Allí comienza uno a entender que milagros no tiene nada que ver con transformar la materia. Es más bien una transformación mental. Es lo primero que quiero hacer notar. Ahí en el punto 28, estamos en la misma página 5, dice, los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. De este punto que acabamos de leer, los invito a que nos quedemos con la primera frase. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. Por lo tanto, nosotros podemos todos los días estar haciendo milagros, todo el día estar haciendo milagros. Ya tenemos claro los que practicamos un curso de milagros que esto no tiene nada que ver con transformar la materia. Que el verdadero milagro está en transformar el contenido de nuestra mente. Ese es el verdadero milagro. Cuando transformamos nuestra mente en pequeñas, permítame en esta expresión, en pequeñas cantidades, es que hablamos de perdón. El acto como tal, el movimiento mental como tal es el milagro. La corrección es el perdón. Y la sumatoria de todas esas correcciones que vamos haciendo es la expiación. Quiero que notemos mucho esta secuencia, por decirlo de alguna manera, porque es muy importante en esto de la comprensión de lo que es el miedo y
¿Cómo deshacernos del miedo? El milagro es el cambio mental, ese clic mental que hago. El perdón es la corrección cuando hago ese clic. Y la expiación es la sumatoria de todos esos perdones que hago todos los días, todo el día y todos los días. Al hacer esto, estoy eliminando el miedo, estoy deshaciendo el miedo. Entonces, cuando a uno le decían que si tenía miedo que se comprara un perro, aquí no sirve, no funciona. No nos funciona. Cuando hablamos desde un curso de milagro, el miedo, para vencer el miedo, no estamos hablando de un comportamiento diferente. Desde el mundo del ego, siempre tomamos acciones desde el comportamiento, no desde el cambio mental. Entonces, si tengo miedo, pues evito salir. Si tengo miedo, contrato una escolta. Si tengo miedo, entonces compro un arma. Y todo tiene que ver con ciertos comportamientos, pero no necesariamente implica que yo haga una revisión de mi contenido mental. Cuando hago revisión de mi contenido mental, entiéndase la secuencia, el milagro, el perdón, la expiación, necesariamente y como un efecto de ese cambio mental, mis comportamientos se modifican. Pero ese cambio en el comportamiento es un efecto de haber modificado la causa. Y ese es el orden en el que funciona. En este plano, nosotros creemos que vencemos el miedo tomando ciertas medidas o comportamientos a lo que este mundo nos tiene acostumbrado. Entonces, si hay una situación en la que siento que se me agrede o que no soy bienvenido, entonces lo más fácil que hago es la evito, me retiro. Pero no estoy haciendo un proceso mental. Desde la práctica de un curso de milagros, lo que estamos es haciendo la revisión de nuestro contenido mental. Desde esa revisión de nuestro contenido mental, se empiezan a deshacer esos miedos y por lo tanto, mis comportamientos se modifican. ¿Cómo me doy cuenta que voy venciendo los miedos? Porque cada vez soy menos reactivo, reacciono menos. La reactividad nuestra, cada que reaccionamos a algo, es síntoma de que tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nos hemos sentido atacados. ¿Por qué nos sentimos atacados? Porque algo está sucediendo como no esperamos que suceda. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte quiero que nos quede claro por colocarlo de alguna manera, esa secuencia, milagro, perdón, expiación. El milagro, insisto, el milagro está en mi mente. El milagro es lo que me permite ver de una manera diferente. El perdón es la corrección, es decir, el deshacimiento del error. Y la expiación es la sumatoria de todos los perdones que hago todos los días, cada día. Y poco a poco vamos entrando a través de la charla para que nos vaya quedando más claro. Los invito a que vayan a la página 32 del texto. Quienes tengan el libro allí, por favor, vamos a la página 32.
En el punto 4 dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Y esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Ahí ya se nos está mostrando que la causa del miedo es mi idea de estar separado de la fuente. ¿Cómo se manifiesta en mi cotidianidad mi creencia en estar separado de la fuente? Cuando me siento separado de los demás. Por eso sus comportamientos para mí son ataques. No puede haber ataque si no hay otro y un yo. No es posible que lo haya. Tienen que haber dos personajes interviniendo para que de alguna manera me sienta atacado o que yo ataque a otro. Que me sienta una víctima o me sienta una persona especial. Cuando yo asumo que el miedo es mi propia responsabilidad porque es mi propia fabricación, entonces estoy tomando el mando para poder asumir esa responsabilidad. Pero ojo, cuando nos vemos ante una situación que nos produce miedo, lo que pretendemos casi siempre las personas es que se nos quiten las condiciones que me producen miedo. Entonces, que el otro, que entre comillas me ataca, desaparezca. O que las circunstancias adversas de lo que esté sucediendo se desaparezcan. Si es una enfermedad, entonces que la enfermedad desaparezca. Si es una carencia económica, entonces que desaparezca y llegue la abundancia. Y creemos que eliminando esas condiciones, el miedo va a desaparecer. Reitero lo que acabamos de leer, punto 4, página 32. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Y aclara, esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Lo que nos lleva a ser conscientes realmente del miedo es cuando empezamos a observarnos y darnos cuenta que estamos decidiendo desde nuestra mente egoica. Ese es el gran punto. Si lo que nos produce miedo es una enfermedad, no le pidamos a Dios que quite las condiciones, o el Espíritu Santo que quite esa enfermedad de nuestra vida, de nuestro cuerpo, o del cuerpo del ser amado. Lo que nos hace ver la enfermedad es nuestra idea de estar separado de la fuente. Y es allí donde debemos pedir ayuda. Para en vez de estar escogiendo nuestra mente del ego, podamos escoger nuestra mente correcta, nuestra mente perfecta, nuestra mente direccionada por el Espíritu Santo. Ese es el ejercicio. Allí empieza este ejercicio. Luego dice, a ese nivel tú puedes evitarlo. Ojo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. Lo que importa es el error fundamental. ¿Cuál es el error fundamental? Que escogemos al ego. Y si nuestra decisión es creerle al ego,
todo lo que decidamos a partir de allí nos va a producir miedo. Luego dice, la corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Entonces, allí aparece otra forma de evaluar si estamos escogiendo al ego o al Espíritu Santo. Si tienes duda, la duda es una forma de expresar el miedo. Entonces escogiste al ego. Si careces de miedo, entonces esta vez al que escogiste fue el Espíritu Santo, tu mente correcta. ¿Cuál es la mente que escogemos en nuestro día a día? De alguna manera, hacemos unos altos en nuestro día a día para observar qué sentimos. ¿Qué es lo que siento? Hace un rato hablaba con alguien. No tienes que identificar plenamente qué es lo que sientes. En ocasiones no encontramos las palabras adecuadas para describir lo que sentimos. Pero lo que sí es claro para nosotros es que no estamos en paz. Por alguna razón no sentimos paz. No sentimos tranquilidad. Eso es lo único suficiente. Y ahora lo vamos a ir desglosando. Pero no necesariamente tenemos que entrar a identificar plenamente cuál es la emoción que siento. ¿Es suficiente con sentir un no sé qué, un no sé dónde? Algo así como lo que el abuelo le llamaba el sereno. No sabemos qué es eso, pero es algo que nos quita paz, nos quita tranquilidad. Entonces es suficiente con saber que siento un no sé qué, un no sé dónde, para darnos cuenta que estamos perdiendo paz, que no nos sentimos en paz y que desde allí, o que para el ejercicio de eso es suficiente para darnos cuenta que hemos escogido nuestra mente egoica. Eso es lo más importante. Luego dice, antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Nosotros no estamos muy enseñados, muy acostumbrados a hacer esa pregunta. Desde nuestra caja de creencias, queremos tener la certeza de haber identificado lo que nos sucede, entre paréntesis, problema, y por lo tanto creemos tener la respuesta. Y desde allí siempre estamos actuando. Por eso, una de las invitaciones del curso es, para saber si necesitas o no este proceso, evalúa tu vida a la luz de los resultados. Si en los tres grandes aspectos donde normalmente englobamos la vida, relaciones, economía y salud, todo está funcionando perfecto, seguramente no necesitas este curso. Si por el contrario, hay algo que crees que no funciona bien, que crees que debe ser mejorado, o que no crees que seas lo que realmente debas hacer o sentir o vivir, entonces este proceso es tuyo. Pero estamos acostumbrados a arrancar todos nuestros propósitos desde la certeza de lo que sabemos.
Y es allí donde nos equivocamos. Eduardo me dice, tengo inconveniente con el micrófono, por eso te escribo. Qué bien. En este contexto, ¿es válido el término miedo colectivo y se maneja de la misma forma? Realmente el miedo colectivo no existe. Existe desde la perspectiva de este plano, de este mundo, donde nos creemos seres separados. Pero si vemos el tal miedo colectivo, es uno solo. Es el mismo miedo, que se expresa de muchas formas. Cuantos seres humanos tenga este planeta. Pero ¿desde dónde surge? Y es allí donde estamos hablando como el origen del miedo, y es la idea de estar nosotros separados, la idea de la separación, como la llamamos desde el curso. Es que creemos que somos seres independientes de nuestra fuente. Y desde esa creencia observamos a las demás personas. ¿Sí? Y el manejo siempre será el mismo. Es darnos cuenta en primera instancia que lo que escogimos fue nuestra mente egoica. Y eso es lo más importante que nosotros, como punto de partida, debemos tener en cuenta en este proceso de deshacer el miedo. Pero insisto con el punto con que inicié esta charla. Porque muchas veces nos centramos en tratar de identificar qué es el miedo, cómo identificarlo. No es necesario. No es necesario. Solo date cuenta que hay algo, un no sé qué, un no sé dónde, que te está robando la paz. Pero que el proceso no es engolosinarnos con el miedo, con la emoción que estamos sintiendo. El proceso tiene que ver con lo que hablé arrancando esta charla. Tener claro qué es el milagro, qué es el perdón y qué es la expiación. Es como un paso secuencial y lo miramos secuencial desde nuestra creencia en el tiempo lineal. ¿Sí? Pero el milagro es un movimiento mental, permítanme expresarlo así. El perdón es el deshacimiento del error. Y la expiación es la sumatoria de todos esos perdones que hacemos día a día. Por lo tanto, deshacer el miedo tiene que ver con un movimiento mental, no con un cambio de comportamiento. Si, por ejemplo, a mí me dicen que en la esquina, aquí de donde yo vivo, a 2 cuadras, por decir algo, suceden cosas y que si yo paso por allí voy a correr peligro, el cambiar de ruta no significa que yo haya eliminado el miedo. Y es lo que nosotros solemos hacer con las experiencias o con las emociones que sentimos. Es a lo que le llamo yo traficar con las emociones. Porque de alguna manera lo que hacemos es evitar. Transigimos con aquello que creemos es la fuente de nuestro miedo, creyendo que es algo externo a nosotros. El origen del miedo está en mi propia mente. Y si lo miro desde allí, entonces desde allí sí puedo tomar acciones que me permitan asumir la responsabilidad, como lo acabamos de leer, de que el miedo es mi creación y por lo tanto tengo que reconocerlo y que lo que debo pedir es no que se cambien las circunstancias afuera del miedo, que me producen miedo, sino las circunstancias que generan el miedo. Y la circunstancia que genera el miedo que yo siento tiene que ver con la idea de sentirme separado de mi fuente. Ese es el ejercicio. Y lo vamos a ir desglosando poco a poco. En el punto 5, estamos ahí mismo en la página 32, dice,
El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primero, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Traigo esto que está en un curso para que usted empiece a observarse desde sus comportamientos cotidianos. ¿Cuál podría ser la forma en que su ego se manifiesta? Entonces dice, primero, puedes elegir hacer cosas conflictivas. Si esa es mi decisión, pues como dice allí, me lleva o me da lugar a comportamientos conflictivos. Pero hay otra segunda. Puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. ¿Sí? Por eso personalmente no me meto en cosas de ética ni de moralidad, porque eso tiene que ver mucho con responder a expectativas, ¿sí? Pero que seguramente no quiero hacer. Y en eso creo que muchos nos hemos visto enfrentados en diversas circunstancias de vida. Y sea lo que sea, siempre me va a llevar a un nivel de insatisfacción. Porque sí, la sociedad espera que yo actúe de X o de Y forma. Y seguramente eso es coherente con lo que debería ser. Pero interiormente hay una gran tensión en mí. En el mundo laboral sí que se ve esto. Hay personas que terminan haciendo un trabajo por el que le pagan muy bien, pero que no es lo que les gustaría hacer. Desde la psicología se llama desvío de tipo. Somos personas inteligentes. Aprendemos a hacer oficios para ganar la vida, pero no es lo que internamente queremos hacer. Entonces eso genera un conflicto interior muy grande, una insatisfacción interior muy grande. Y eso es lo que nos está alertando en este punto Jesús a través del curso. Siempre hay un desacuerdo entre lo que deseo hacer y lo que finalmente hago. Y eso genera mucho conflicto interno. Entonces, son estos movimientos mentales los que debemos aprender a observar. Recuerden, una de las máximas del curso es que el problema no es el problema. Nosotros creemos que el evento o la persona que en el instante detonó mis miedos es la causa de mis miedos. Y no es así. Son el efecto de una causa que está sembrada en mi mente. Y es hacia allá donde apuntamos a través de la práctica del curso. Obsérvate, siempre obsérvate. Escúchate. Si quieres saber cómo son las personas, mírate. Ahí está la respuesta. Allí está la respuesta. Entonces el miedo tiene que ver, deshacer el miedo tiene que ver realmente con el deshacer desde mi mente la idea de separación. Pero para poder deshacer la idea de separación, tengo que primero observar las múltiples formas a través de las cuales yo fabrico separación. ¿De qué forma yo reafirmo el yo y usted? Es a través de la conciencia de esta observación que realmente voy deshaciendo la idea de separación y como consecuencia el miedo desaparece.
En este mundo se nos ha enseñado a luchar contra lo que creemos nos produce miedo. Es decisión suya seguir haciendo, pero algunos ya hemos visto que no tiene ninguna utilidad. Y desde la práctica que hacemos a través de los ejercicios de un curso de milagros, lo que estamos es devolviéndonos a nosotros mismos el empoderamiento de poder elegir desde nuestra mente lo que queremos sentir. Por eso la primera decisión tan pronto que levantamos es por sobre lo que pueda suceder en el día, quiero conservar mi paz. No puedo modificar nada de lo que sucede allá afuera sin tocar mi caja de creencias. Insisto, este mundo nos ha enseñado a modificar afuera para que se acomode en mi mente. No funciona. De eso ya tenemos múltiples estudios, científicos inclusive, no solo desde la psicología, sino de todo el movimiento de la materia, que no es posible vencer el miedo solo modificando circunstancias. Es cuestión de ver ciertas condiciones de vida desde donde desde alguna perspectiva uno cree que las personas podrían estar disfrutando su vida. Pero no es así. No recuerdo si el otro día les comenté sobre un humorista en Estados Unidos. Nació en un burdel con una situación familiar de prostitución, de drogas. Se convirtió en el primer comediante negro en la época de los 60, toda la discriminación racial, toda una figura de Hollywood. Pero aunque cambiaron sus circunstancias de vida, nunca observó su condición mental y sencillamente su vida fue simplemente una repetición. Y cayó en las drogas, cayó en la prostitución. Entonces no es suficiente el que nosotros estemos solamente pretendiendo cambiar ciertas circunstancias de la vida. Yo diría que no sirve de nada. Luego dice, estoy en el mismo punto, luego dice, siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el primer tipo al segundo, más no elimina el miedo. ¿Sí? ¿Qué significa con esto? Puedo modificar comportamiento. Y por un espacio de tiempo me voy a sentir tranquilo. Porque el comportamiento, de alguna manera, se ha modificado y de alguna manera creo que he cambiado algunas condiciones. Pero mientras en mi mente no haya una verdadera modificación de mis conceptos mentales, de mis creencias, de mis certezas, pues realmente no voy a lograr. Por eso, una de mis primeras invitaciones, especialmente para aquellos que están empezando con un curso de milagros, es a que suelten sus certezas. No quiere decir coger todo mi contenido mental de una y botarlo. No tiene nada que ver con eso. Pero si empiezas a cuestionar tus certezas, te abres a un mundo de posibilidades. Te abres a un mundo de posibilidades. Allí es donde uno comienza a descubrir que tal vez lo que yo creía estar seguro, como en aquella época cuando la humanidad pensaba que el mundo era plano. Y cuando alguien tuvo la apertura mental, simplemente preguntarse, ¿y qué tal que no? Miren lo que se ha descubierto.
Anteriormente se creía que era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, hasta que alguien se preguntó, ¿qué tal que no? Y desde esa duda razonable, me gusta siempre evocar en Descartes, es que podemos llegar a verdaderas certezas, no las certezas producto de mis creencias, o lo que es peor, producto de creencias heredadas de otros y que no me atrevo a cuestionar. Simplemente los doy como verdades absolutas. Esta tarde a algunas personas les compartí un corto video de una película donde el intelecto lo lleva a uno como medida de protección a embadurnarse, creo que se entiende el término, a embadurnarse de una serie de información que me hace ver como el intelectual, pero simplemente como una barrera de protección para ocultar mi miedo y no darme la oportunidad de mirarme. Ojalá se vea esa película. En el video está el título de la película. Un chico que por unas condiciones de infancia muy fuertes, su miedo era relacionarse con otras personas. Tenía miedo a volver a ser herido emocionalmente, porque sus principales figuras lo hicieron. Y poseedor de una gran inteligencia, resolvía problemas matemáticos irresolubles para grandes matemáticos. Y él era solo un aseador. Por lo menos así era que lo veía. Pero no utilizaba esa forma y su rechazo a la gente para ocultar su miedo. Y desde su intelectualidad se aprendía conceptos filosóficos, psicológicos, estudiaba a todos los grandes iluminados del mundo, entonces podía esbozar unas grandes teorías, pero como experiencia de vida no tenía nada, solo miedo, solo miedo. Creo que Liz Ortiz nos dice aquí, creo que el término certeza está un poco enredado. Entiendo de soltar las creencias antiguas, pero no de soltar la certeza como sinónimo de fe, ¿cierto? Cierto. Cuando hablamos aquí de certeza, estamos hablando de la certeza que tiene fundamento en nuestras propias creencias. ¿Sí? Y es esas certezas las que invitamos a observar desde la apertura mental de lo que René Descartes llamaba la duda razonable, no la duda maliciosa, que es aquella duda que simplemente cuestiona como impertinencia. No, la duda razonable parte del principio de llegar a la verdad. La duda maliciosa no le interesa la verdad, solo le interesa cuestionar por cuestionar. Cuestionar para no, cuestionar para no. Pero es así como tú lo estás tomando, Liz. ¿Sí? Toma los antiguas, esas creencias, no necesariamente las creencias antiguas de hace 100, 200, 300 años, sino que puede ser una antigua creencia de ayer adquirida y a la que defiendo como una verdad absoluta. Creencias que en su gran mayoría son adquiridas de otras fuentes que no han pasado por mi experiencia. Simplemente funciono como una fotocopiadora. Alguien lo dijo, lo asumo como verdad y lo entrego. Alguien lo dijo, lo asumo como verdad y lo entrego. Literal como una fotocopiadora. Y lo defiendo inclusive. Porque si lo entrego, yo tengo que defender eso. La fe no es creencia. La fe es absoluta certeza con mayúscula. Es confianza con mayúscula. Poco a poco, en la medida en que te vas
metiendo en este tema del curso de milagros, vas observando la diferencia de algunos términos. Vale la oportunidad para compartir. Ayer también tenía una conversación con alguien y es recordar para aquellas personas que están arrancando el estudio de un curso de milagros, o por qué no, los que ya queremos estar avanzados en un curso de milagros. Pasarnos primero por la parte final del curso en una sesión que se llama clarificación de términos. Esa sesión, que es muy corta, es como una especie de diccionario, donde te define qué es ego, qué es espíritu, qué es perdón, qué es milagro, te define una serie de cosas. Y desde esa perspectiva, cuando empiezas a leer el texto, es mucho más fácil la comprensión, ayuda mucho a la comprensión. ¿Sí? Porque cuando leemos el curso por primera vez y arrancamos desde el texto, pues encontramos un lenguaje que denominamos cristiano. Y es un choque que tenemos porque el término milagro, el término pecado, no tiene nada que ver con lo que tradicionalmente desde la religión nos han entregado. No tiene nada que ver. Son definiciones desde una perspectiva diferente. Es algo que vamos observando a través del estudio y la práctica del curso. Pero mi recomendación siempre es, estúdiese primero la clarificación de términos que está al final del libro. Allí vas a encontrar unas redefiniciones de algunos términos que nos podrían complicar un poquito. Sigamos avanzando. Página 32.6. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. Es posible que se den esos cambios. Es posible. Pero requiere de una buena dosis de voluntad que todavía no tenemos. ¿Sí? Y esa es una de las certezas que es a las que invito que soltemos a la práctica del curso. Soltémosla. De creer que ya lo tengo claro, lo intelectualicé, lo entendí y ya estoy listo. No, no lo tenemos. Dice, el Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Este es un curso que requiere de una buena dosis de disciplina de parte nuestra. Apertura mental de parte nuestra. Este no es un curso de intelectualidad, no lo es. Por el contrario, este es un curso de docilidad. Es un curso que requiere que nosotros estemos dispuestos a observarnos, a escucharnos, a entregarle un periodo de tiempo en tu día a día al estudio y a la práctica del curso. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la voluntad suficiente para hacerlo. Entonces necesitamos esa disposición para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo. Dice, la fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución de tu parte. ¿Qué es lo que nos pide el Espíritu Santo, Jesús, a través del curso? Que nos observemos, que nos escuchemos, para que nos podamos dar cuenta el número o las formas en que nosotros en el día a día estamos escogiendo nuestra mente egoica. Yo lo suelo llamar caja de creencias para tomar decisiones versus las veces que escogemos al Espíritu Santo o a Jesús o a Dios o al universo, como lo quieras llamar, para tomar tus decisiones. Es esa observación.
Y necesitamos una buena dosis de voluntad para hacerlo. Luego dice, hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión, una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Muy importante repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Para quienes acaban de llegar, estoy en la página 32.6. Solo tu mente puede producir miedo. El miedo no lo producen las circunstancias externas que están sucediendo. Las circunstancias, los otros cuerpos son neutros. Lo que hace que nuestra mente genere miedo es la interpretación que hacemos sobre esos eventos, sobre esas personas, sobre esas circunstancias. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Esto sí que se ve en las relaciones. Cuando establecemos una relación de pareja, el objetivo implícito allí es ser feliz. Pero en la medida que vamos avanzando en la relación, vemos que la felicidad, por el contrario, se nos escapa. O que tratar de sostener aquello que llamamos felicidad tiene un costo altísimo. De ahí surge la idea del sacrificio, de los acuerdos entre la pareja. Y todo sacrificio, todo acuerdo, conduce al sufrimiento. Y ahí vemos el conflicto tan fuerte que hay entre lo que deseamos, ser feliz, versus lo que logramos. Pero lo que está sucediendo siempre es producto de lo que nuestra mente está interpretando. Siempre. Por eso es muy importante que nosotros observemos. No trates de vencer el miedo. Porque cada que trates de vencer el miedo, estás creyendo que son las circunstancias externas o que son las otras personas la causa de tu miedo. Y es allí donde nuestros esfuerzos se pierden porque no logramos encontrar paz. Lo que hacemos es acuerdos, negociaciones con personas, con circunstancias, con nosotros mismos, para tratar de sentir una paz que no es real. No es real, ¿por qué? Porque implica un sacrificio, porque implica un tiempo. Entonces no es real. Recuerden, la única causa de todo este rollo en el que estamos metidos es nuestra idea de que somos seres separados de nuestra fuente, de Dios. Esa es la causa. Desde allí inventamos este mundo. Desde allí inventamos este mundo para refugiarnos desde el sentimiento de culpa por haber traicionado a Dios. Y eso ya de por sí genera miedo. De ahí surge la idea del castigo divino, el juicio final, conceptos que los miramos a través de un curso de milagros. Gloria dice, esto sucede por nuestra falta de coherencia. Sentimos una cosa, pensamos lo mismo, pero hacemos una diferente. Entonces tenemos que buscar esa coherencia. Jairo y Ana dicen, ¿podrías ejemplificar no trates de vencer el miedo? No tratar de vencer el miedo significa que no trates de cambiar las circunstancias
externas que crees que son la causa de tu miedo. Yo ahora dije un ejemplo, no sé si sea suficiente. Si a mí me dicen que allá en esa esquina roban, entonces yo creo que la forma de vencer el miedo es no pasando por allí. O como tantos memes que funcionan en el Facebook. La forma de no sufrir es no contactarme con personas tóxicas. Entonces estoy poniendo la causa afuera. Puedo no volver a contactar con aquellas personas, pero eso no quiere decir que haya vencido el miedo. Pero mi intención sí es vencer la fuente, lo que yo creo que es la fuente de mi miedo. La aceptación, esa aceptación a la que te refieres, creo que tiene que ver es con la aceptación de que la fuente de mi miedo no está afuera, sino que está dentro de mí. Es lo que leímos ahora. Mi mente, solo mi mente puede producir miedo. Y hace esto cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere. ¿Conflicto qué significa? Separación. Hay alguien que desea algo y ese algo no coincide con lo que desea. Se genera el conflicto. Un conflicto siempre implica dos personajes. Eso es dualidad. La aceptación tiene que ver con que soy la fuente de mi propio miedo, mi propia mente la fuente de mi propio miedo. No las causas de lo que en otras clases hemos llamado el restablecer el orden. La causa siempre está en mi mente, no afuera. En este mundo nos han enseñado que la causa puede estar afuera. No, aquí siempre la causa estará en mi mente y lo que hay afuera es un efecto de lo que existe en mi mente. En el punto 6 dice, es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Más ello requiere un grado, creo que eso ya lo había leído, sí. Avanzo hasta el punto 7, página 33. Y aquí entramos más en cómo soltar el miedo. Dice, punto 7, página 33, el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Todo conflicto siempre es una expresión de miedo. Mire cómo siempre nosotros, el curso nos está llevando a nosotros a que nos demos cuenta que todo lo que vemos como conflicto allá afuera es una expresión de mi miedo. Y no hay diferenciación en algún tipo de conflicto. Llámelo conflicto nuclear. Yo podría decir que tengo que ver yo con temas nucleares y ni siquiera sé qué significa nuclear. Y es allí donde nuestra mente nos enreda. No, eso es para los físicos nucleares, los guerreristas, los que gobiernan los países y manejan la energía nuclear. Yo no tengo nada. Esas son formas en que nuestra mente nos enreda. Quite el término nuclear, queda conflicto. Ya no es conflicto nuclear, sino que queda conflicto. Ese conflicto, como lo dice o le está preguntando Luz, es mi proyección, que en unos casos se muestra como el miedo a otra guerra mundial, el miedo a un virus, el miedo a una hambruna, el miedo a la quiebra, el miedo a... Las formas es lo de menos, pero cualquiera que sea ello es la proyección de mi propio. Y simplemente lo observo.
No se enrede con la forma. Ahí es donde comienza a hacer más separación. Entonces, este miedo nuclear no tiene nada que ver, yo ni sé qué es nuclear, nada que ver conmigo. Miedo a que se acabe la Amazonas. Es que yo soy ambientalista, eso sí tiene que ver conmigo. Y lo que estoy es haciendo separación sobre la separación de la separación separada. No importa cómo se llame el conflicto allá afuera, es un conflicto. Y si lo identifico como conflicto, es proyección de mi mente, siempre. Y ese conflicto simboliza mi idea de separación. Y ese conflicto me lo está mostrando a través del miedo. Y entonces allí viene un pequeño ejercicio. Este es, entre comillas, para mí, no me hagan caso. El primer ejercicio que nos encuentra en un curso de milagros. Y no hemos entrado al libro de ejercicios. Dice, dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa de ti. ¿Por qué dice, dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber elegido no amar? Muy sencillo. Cuando eliges amar a alguien o algo, cuando eliges amar a alguien o algo, desaparece. Otro día en una conferencia hice una afirmación que más de uno se rascó la cabeza y quién sabe cuántas cosas dijeron en la mente. Cuando yo afirmé que el amor, el verdadero amor, es el colapso de las relaciones. ¿Cómo? El verdadero amor es el colapso de las relaciones. ¿Por qué razón? Porque cuando experimentamos el verdadero amor, la dualidad desaparece. Ya no veo al otro como un cuerpo. Ya veo al otro como tú y yo somos uno solo. Por eso aquí, en este texto, punto 7, página 33, nos dice, dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar. Por eso el miedo nos agarró. ¿Cuándo decidimos no amar? Cuando estoy viendo al otro. Es que es usted, es que son ellos, es que es el gobierno. Por eso mi invitación es, si nos empezamos a observar, empezamos a darnos cuenta de las múltiples formas en que nosotros estamos reafirmando la idea de separación en nuestra mente. Esto es mío, esto es suyo. No se trata de hacerlo o no hacerlo, esa no es mi invitación. En este plano, yo necesito decir, este es mi apartamento, le pongo esta puerta para que el señor de enseguida no se meta en mi apartamento. Pero puedo vivirlo y puedo hacerlo desde el reconocimiento de que lo hago porque estoy escogiendo el ego. No me impongo el no hacerlo, no me castigo por hacerlo, simplemente no me juzgo y le pido al Espíritu Santo que me ayude a verla. Y como se me dijo en algún momento, cuando tenga que suceder esa verdad en mí, sucederá. Mi función es darme cuenta que estoy escogiendo el ego, no juzgarme, no juzgar y pedir ayuda. Esa es mi función. Cuando hemos hablado del famoso karma,
desde el curso de milagros, lo que se nos dice es que las experiencias se nos repiten, no como un castigo, sino por el contrario, como una oportunidad que se nos da para que podamos decidir de una manera diferente como siempre lo hemos hecho. Si te encuentras con la misma persona y te incomoda siempre, te la vas a seguir encontrando en esa misma persona o a través de otras personas hasta que tomes la decisión de escoger ya no al ego, que es lo que que es por lo que te incomodas, sino que es al Espíritu Santo. Y eso se llama un milagro. Eso es un milagro. Y esa es nuestra función, esa es nuestra tarea. No es más. Cuando uno reconoce que tiene miedo, cuando uno reconoce que entonces tengo miedo es porque escogí al Espíritu Santo, allí puede tomar una decisión diferente. No sé cómo se manifiesta esa decisión diferente en cada uno de ustedes, pero en mí se viene manifestando en que cada vez tengo menos tentación de juzgarme o al otro o a las circunstancias. Y pido ayuda. Ya no negocio con que no debo sentir lo que siento. Qué pena que van a decir de mí que dice que hago charla de un curso de milagros. Me permito sentir lo que siento. Ya no negocio conmigo. Y la invitación que se percibe a través de todo lo que nos enseña un curso de milagros. Luego dice, a partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce en una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Ya hablamos del milagro, del perdón y de la expiación. Pues, estos pasos que nos entregan este punto es para que practiquemos la expiación. Dice, estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Estoy en la página 33 para quienes no hayan visto el apunte. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Pero ¿qué significa experimentar miedo? Significa que escogí al ego, que no escogí al Espíritu Santo. Si hubiese escogido al Espíritu Santo no tendrías miedo. Entonces, reconocer que lo que tengo es miedo no es identificar si esto se llama tristeza, si se llama berraquera, si se llama mal ingenio, si se llama como le quiera llamar. No es ponerle una etiqueta a la emocionalidad que siente. Reconocer el miedo es simplemente reconocer que escogí al ego. Por eso tengo miedo, expresado de cualquier forma. Jartera. Póngale la etiqueta que quiera, eso no importa. Lo que insisto, lo que quiero insistir es que no tienes que identificar eso. Si le pones un nombre, ponle el que sea. No importa si es aceptado o no es aceptado. No importa. Lo que tienes que reconocer es que escogiste tu mente egoica, por eso experimentas esa no paz, esa no tranquilidad. Esa es la función de nosotros. No es más. Por eso es el primer paso de estos pasos pragmáticos que nos dice Jesús. Luego dice, el miedo procede de una falta de amor. ¿Qué significa el ego procede de una falta de amor? Que escogiste al ego, que no hay Espíritu Santo. Falta de amor es que no hay Espíritu Santo, no hay esa presencia en ti. Y no porque se haya perdido, es porque no la estás reconociendo. Que la que estás reconociendo es la presencia del ego, por eso desde allí decidiste. ¿Cómo te diste cuenta que decidiste? Porque sientes miedo.
Recuerden, el único problema que tenemos, la causa de los infinitos problemas que tenemos, es nuestra mente dual. Espíritu Santo y ego. Y nosotros un día escogimos al ego y por lo tanto escondimos al Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el juego. Por eso nos dice, el miedo procede de una falta de amor. No conocemos al Espíritu Santo. Y luego dice, como tercer paso, digámoslo así, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. En otras palabras, el único remedio para la falta de amor es escoger al Espíritu Santo. Y el amor perfecto es la expiación. ¿Qué es la expiación? Ese perdón completico. Recuerden que la expiación es como una cadena, cada eslabón es un perdón, un perdón, un perdón, un perdón. Cuando está completico, es la expiación. Y esa expiación es sinónimo de amor perfecto. Gloria, decido no amar cuando sigo juzgando, criticando, señalando y buscando culpables allá afuera. Detrás de toda emoción negativa, llámese ira, dolor, frustración, siempre está el miedo. Correcto. La pregunta que siempre me surge, ¿cuál es la razón para que yo siempre escoja al ego? La respuesta que yo he encontrado, que no es necesariamente tu respuesta, tal vez te sirva solo como un referente, es que lucho contra los juicios. Entonces es como que me encierro en no juzgo, no debo juzgar, no debo juzgar, no debo juzgar. Y cuando estoy en no debo juzgar, ¿por qué otra vez juzgué? Pues me doy cuenta que me estoy juzgando por haber juzgado. Y entonces sigo en el círculo vicioso. Tratando de no juzgar, me estoy juzgando por estar juzgando. Tratando de no juzgar, me juzgo por estar juzgando. Tratando de no juzgar, me juzgo por estar juzgando. Y ahí me la paso en la rueda del hámster. El ejercicio que nos está enseñando un curso milagro es, date cuenta que tienes miedo, no más, no es más. En el español nuestro, ¿qué significa darnos cuenta que tenemos miedo? Es simplemente darnos cuenta que seguimos escogiendo a ley. Punto. Por eso juzgué. El problema no es el juicio es un efecto. La causa es que escogí al ego. Mientras yo siga mirando el efecto y tratando de hacer algo con respecto al efecto, nunca voy a tocar la causa. Nunca. Entonces, por más que intente no juzgar, seguiré juzgando, porque estoy encarcelado con el juicio. El problema no es que juzgues. El problema es que juzgas porque escogiste al ego. Entonces, cuando te des cuenta que estás escogiendo al ego, el juicio, por mera consecuencia, comienza a disminuir en tu mente. Es solo un efecto. Es solo un efecto. Empezaron las lluvias, por lo menos aquí en Cali. Empezaron las lluvias. Y necesito que esta gotera no siga cayendo más. ¿Qué puedo hacer contra la lluvia? El problema no es la lluvia. Aquí me la puedo pasar poniendo baldes y trapeando.
Tengo que ir a la causa que genera que mi apartamento se inunde. Esa causa es una gotera. Tengo que subir al techo y tapar la gotera. La gotera que nosotros tenemos en nuestra mente es que escogemos al ego. Educacionalmente, culturalmente nos enseñaron que el ego nos da seguridad. Por eso siempre nos dijeron, creo que a todos nos dijeron lo mismo. Mío, estudia a alguien para que sea alguien en la vida. Estudia algo para que sea alguien en la vida. Y no es que esté invitando a la gente a que no estudie, no. Lo que estoy invitando es a que miren esto como a través de estructurar una caja de creencia en nuestra mente, creíamos encontrar seguridad. Nos damos cuenta que no. ¿Cuántas personas han trabajado tantos años en su vida en aras de una pensión? ¿Y ustedes sabían que el promedio de las personas que gozan su pensión no supera los 5 años? Se pensionan, viven 5 años y se mueren. Eso está en las estadísticas. Por eso es tan buen negocio montar un fondo de pensiones. Siempre que ponemos la causa afuera, nos estamos equivocando. Pero luchamos contra eso. Tratamos de ir contra eso que está allá afuera, sin darnos cuenta que es fabricación nuestra. Pero no nos enredemos con la logística. Simplemente démonos cuenta que escogimos un mal asesor. Si sigues con el mismo asesor, las decisiones seguirán siendo equivocadas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar de asesor. Pero para cambiar de asesor te tienes que dar cuenta que el asesor que escogiste no te funciona para lo que quieres. Por eso, el primero de estos pasos dice, reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Permítame poner eso en otras palabras. Reconoce en primer lugar que escogiste a un mal asesor. Producto de ese mal asesor, llegaron malas decisiones, producto de las malas decisiones, malas consecuencias. Malas consecuencias, ¿qué significa? Sufrimiento, dolor, enfermedad. Y le doy la palabra a Luz porque no vuelve a regañar. Mentira, Luz. Ya vi la mano por aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Cuando tú decías hace un ratico, es que me doy cuenta que estoy juzgando, entonces me juzgo porque estoy juzgando y hago el círculo vicioso. Estoy tratando de no juzgar, pero juzgo y me juzgo hasta a veces más duro. Pero la pregunta es, no, el entrenamiento de eso no se trata, digamos, de irme dando cuenta de la autoobservación, irme viendo, juzgando. Es darme cuenta que juzgo, Luz. Pero para darme cuenta que juzgo no necesito juzgarme. Ya. Es no recaer porque, claro, aumento en la medida que ya no solo miro lo que juzgo, sino que además me miro a mí juzgando. Entonces... Permíteme esto que era muy coloquial en la época bueno, en todas las épocas creo que era muy coloquial. Uno se equivocaba en algo y, ¡ay, tan bruto! Sí. ¿Cierto? ¿Te suena? Sí, claro. En esto también sucede lo mismo. Uy, otra vez juzgando, Oscar, si vos llevas 40 y no sé cuántos años haciendo un curso de milagros otra vez. 32, por ahí. 35 es que sí. ¿Cómo es posible que otra vez juzgando y vos estudias un curso de milagros y vos enseñas sobre un curso de milagros y otra vez juzgando? ¿Sí? De hecho, lo que nos dice Jesús es, date cuenta que estás juzgando y sonríe.
En vez de juzgar, sonrían. Eso es lo que nos dice. Sonrían. Y lo otro que te iba a decir es, otra pregunta que tenía allí cuando tú hiciste la pregunta, ¿por qué escogemos el ego? Una reflexión que he hecho es porque si estamos en el sueño, eso es lo único que sentimos verdadero. Entonces, el ego es como si aterrizara de primero en todo, o sea, en el conflicto de la calle, lo primero que aterriza es el ego, que lo están insultando. En lo primero que aterriza el ego en lo personal, es decirse uno, qué bruta fui. Sí, cosas así. Eso es lo que te quería preguntar. Es porque como estamos en el sueño, él es real, él es el que está, el tangible, el que decimos, mira, es que es el cuerpo y todo eso. ¿Es eso? Es exactamente eso. Ok, gracias. Es exactamente eso. En estos días nos repetimos la clase 0, por lo menos una parte de la clase 0. Porque recuerden los 4 pasos de la separación. ¿Sí? En uno de los pasos nos vimos en una disyuntiva. Es como cuando vamos por un camino y de pronto nos encontramos con una Y. Sí. O coges el camino de la izquierda o coges el camino de la derecha. Tienes que tomar una decisión. Pero por los dos caminos no puedes ir al mismo tiempo. Entonces nosotros decidimos escoger el camino del ego. Tan pronto escoges esta opción, te olvidas de la otra. Y eso fue lo que hicimos, es lo que tú estás explicando. Por eso, cada que se nos presenta algo en este mundo, solo está presente este Señor, porque es lo que nosotros escogimos. A través de empezar a observar este camino, es que nos vamos dando cuenta que más atrás dejamos un camino olvidado. Y entonces, permítanme en este grafismo, estamos como avanzando, pero nos devolvemos y caminamos 2 pasitos y retomamos. Y en la medida que estamos haciendo este paso, traten de seguir mis manos. Este camino vuelve y aparece, vuelve, coge fuerza, y este comienza a irse perdiendo. Estamos en ese proceso, pero todo nuestro sistema cultural y educativo fueron diseñados desde este camino. Por eso desde aquí la solución para salir nos surge. Empieza a abrirse una posibilidad cuando lo cuestionamos. Y ese cuestionamiento lo que hace es ayudarnos a recordar la memoria de que existe este otro camino. Pero hay un tiempo en donde estamos aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá, hasta que definitivamente escogemos, retomamos nuestro verdadero camino y nos olvidamos de esto. Voy a aprovechar que tengo el micrófono abierto para hacer la última intervención. O la última. Es que tú acabas de decirme algo que creo que me aclara. Cuando uno recién ve el curso de milagros y ha sido como yo formada en colegios cristianos, católicos, muy del tema de la iglesia, de la Biblia, uno al principio cree que es parecido, ¿sí? Cree, pero luego se va dando cuenta que no tiene realmente, que una cosa es la religión, lo que nos han dicho, lo que nos han inculcado, y otra cosa es la verdad que va encontrando uno a través de los ejercicios. Entonces, es ese devolverme y avanzar, esa culpa que a veces siento, culpa, y la observé en estos días, dije, ve, yo me estoy sintiendo culpable de que estoy cuestionando o lo que fue mi formación en la vida, digámoslo así, cristiana, en la casa, en lo católico. Eso puede ser lo que tú me estás diciendo, avanzo y me devuelvo y vuelvo y avanzo y...
Ok, muchas gracias, muchas gracias. Claro, no, muchas gracias a ti por ayudarnos en aclarar la mente. Eso es lo que nos ha sucedido a muchísimas personas, me incluyo allí. Y es un conflicto mental entre lo que siempre dices como cierto y empezar a darte cuenta que no es tan cierto. En algún momento de nuestra vida, inclusive desde antes de llegar a un curso de milagros, empezamos a percibir que se nos vendía una idea de un Dios muy castigador, pendenciero, diría yo. Y poco a poco fuimos descubriendo de alguna manera que a través de ciertos ritos religiosos, lo que se promulga es una dualidad permanente entre un Dios castigador y un hijo merecedor de todo el castigo. Entonces, a través por eso insisto, que lean o estudien la clarificación de términos, porque comienza uno a hacer una redefinición de todo eso. Ahora, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. ¿A qué me refiero con ello? En algún punto de nuestra vida, esa enseñanza fue muy útil, muy útil. Sin ese punto, a través de esa enseñanza, seguramente hoy no estaríamos en el punto donde estamos. Yo lo grafico con el método escolar. Oscar Marino Cruz, hoy no me matricularía en segundo de primaria que me enseñen bolitas y palitos y cómo hacer la A y la E. Me parece totalmente absurdo pensar siquiera la idea, porque es que yo ya sé eso. Yo ya escribo de corrido, hasta hablo 45 idiomas, bla, 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 bla. Pero sin ese aprendizaje básico de la palitos y las bolitas, hoy no podría estar haciendo lo que hago con la escritura. ¿Sí? Entonces, el hecho de que estemos dando un resignificado no quiere decir que aquello no haya servido o que lo estemos juzgando como malo. Simplemente que cumplió un propósito. Me perdono una bestialidad, yo sé que esto queda grabado, pero tengo que decirla. Una bestialidad. Todos los días nos sentamos en el trono, creo que entienden el término. ¿Usted siente culpa por estar botando hacia el río lo que ayer o antier se comió con tanto gusto? ¿O por el contrario, siente cierto nivel de satisfacción por sentarse en el trono y que su organismo funcione bien y pueda? Aquello que se comió ayer o antier y que hoy está evacuando, cumplió un propósito. Satisfacción. Gracias. Eso es satisfactorio. Entonces, cuando hablamos de aquellas ideas, religiosas inclusive, no lo estamos haciendo desde la ingratitud, sino simplemente de que cumplieron un propósito y que ya hoy no son útiles, no porque sean inservibles, porque a muchas personas les está sirviendo en este momento. Siempre recuerdo a una persona cercana a la familia. El día se me acercó, mira, estoy preocupado con mi hermana. Digo, ¿por qué? No, es que esa mujer se metió a una iglesia evangélica y ahora se la pasa pues que con el pelo largo, vestido no sé cómo, y ya ni se le puede hablar de fiestas ni nada. Le digo, ¿y qué te preocupa de eso? No, que se está volviendo fanática. Y pero hace 6 meses atrás estaba preocupado por tu hermana porque era fanática del licor, de las discotecas y de los amigos no sé qué. Y ahora te preocupa esto. Por lo menos esto donde está ahorita, bien sea a través del código del miedo del infierno, pero la sacó de otra situación. Después sucederá algo en su cabeza, como siempre digo yo, cuando el deseo surge del corazón, del cielo caen rayos. Empezará a darse cuenta que no necesita del miedo para tomar decisiones diferentes en su vida.
Entonces, todo lo vemos desde esa utilidad. La gran dificultad, y por eso el mismo Jesús nos dice al final que tenemos que soltar el curso, el libro. La gran dificultad nuestra es que, permítame en este grafismo, estamos tragando agua en el río, viene un palo, nos agarramos del palo y gracias a ese palo, a esa tabla, podemos salir y salvarnos de estar ahogados. El problema es que nos llevamos la tabla, la mandamos a enmarcar y para cuanto trasteo hacemos en la vida, nos vamos a ir a Australia y para nos llevamos la tabla. Como gratitud porque un día me salvó la vida. No sé si se me entiende con esto. Y de alguna manera seguimos sosteniendo el miedo. Seguimos sosteniendo el miedo. Cambia de forma, cambia de color, pero sostenemos el miedo. Y yo insisto en estos pasos pragmáticos, como los llama Jesús. Primero, reconoce que estás experimentando miedo. Luego dice que el miedo procede de una falta de amor. ¿Qué es falta de amor? Falta de Dios. Cuando sentimos miedo es porque no está Dios. Y hay gente que está metida en la iglesia cagada de miedo. Por eso no creo en rituales. Si uno siente miedo es porque no está Dios. Así de sencillo. Y luego dice, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. ¿Y qué es el amor perfecto? El perdón completo. ¿Qué es el perdón completo? La expiación. Y la expiación es sinónimo de amor. Más adelante, dice en el punto 8, es subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Y me quiero quedar aquí. Es siempre un gesto de respeto. Es subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Esta es una definición de milagro que a mí me encanta. El milagro es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Es decir, que el milagro empieza por reconocer mi dignidad. ¿Qué significa mi dignidad? Reconocer mi esencia. Cuando reconozco mi esencia, puedo reconocer la del otro. Y aparece ahí uno de los famosos valores con los que nos ha educado: el respeto. Entonces, un milagro es una expresión. Un milagro lo obtengo cuando expreso respeto hacia el otro desde su ser. Pero para poderlo ver allá, lo tengo que empezar a reconocer acá, en mí. Lo que siempre he dicho, nosotros lo hemos pasado haciendo así. El ejercicio ahora es mirar hacia acá adentro, hacia nuestro interior. Eso es un milagro. Milagro, expresión de amor entre iguales, exacto. Milagro es una expresión de unidad, no de dualidad, por mucho lenguaje amoroso desde este mundo que hable contigo. Por eso Jesús también nos invita a que no lo miremos como un ser superior. Él es igual a nosotros. Me encantó cuando yo una vez que leí esto, pucha, yo dije, esto es un milagro. Es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Ahora, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Cuando ante la misma circunstancia, o ante el otro que es el mismo que me incomoda, yo puedo tomar una
decisión diferente y me siento en paz. No me propongo tomar una decisión diferente, simplemente siento que actúo diferente y mi actuar es diferente. Allí tomé una decisión diferente. Ahí estoy deshaciendo el error porque ya no veo al otro indigno de mí. ¿Se han dado cuenta por qué no le dejo hablar a alguien? Porque si alguien se vuelve indigno de mí, le llaman tóxico. Pero la invitación es que nos demos cuenta que si te considero indigno de mí es porque no soy digno, no me considero digno. Y si te considero tóxico o tóxica, esa toxicidad sale de mí. Y no es que me esté echando culpas de lo que tú hagas, estoy asumiendo de lo que responsabilidad sobre lo que yo interpreto. Tú puedes seguir haciendo lo que quieras. O la afirmación que también utilizo con mucha frecuencia. Mía es la afirmación, tuya la interpretación. Sigamos. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Oye, el reconocimiento de esa dignidad, estoy en el punto 8, página 33. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Ojo con esto, me da pie para profundizar en algo. El reconocimiento de esa dignidad ¿cómo es que dice? El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. ¿Qué significa? No es a través de palabras autoconvenciéndome que sí, que soy digno, que soy hijo de Dios, que soy perfecto, bla. No. Es a través del perdón. Es a través de deshacer el error, no del emplasto espiritual, donde soy consciente de donde tengo el error y le pongo las palabras bonitas encima. No sirve. No sirve. Nuestra tarea, nuestra función es perdonarnos. Y siempre recordemos los 3 pasos del perdón. Primero, debes reconocer tu error. Pero reconocer tu error, insisto, excúsame en lo reiterativo, reconocer tu error no es reconocer que madreaste, no es reconocer que juzgaste, no es reconocer que te enfermaste, no es reconocer que juzgas, nada. Reconocer tu error es que escogiste al ego. Ese es tu error. La forma en que el error se manifiesta va y viene. Segundo, paso de perdón. Suelte. Soltar significa no juzgarse, no juzgar al otro, no juzgar las circunstancias, no juzgarse. Y tercero, entrégueselo al Espíritu Santo. Él sabrá cómo y cuándo deshacer el error de su mente. Esos son los 3 pasos del perdón. Y siempre en toda charla tendremos que estarlo recordando. Porque como dice aquí, el reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. También que yo hago perdón. Recuerden que la expiación es como, no se me ha ocurrido otro ejemplo, es como una cadena, esas que nos colgamos aquí, que tiene un poco de arandelitas, eslabones. ¿Sí? Cada eslabón es un perdón, es un perdón, es un perdón. Llegará un momento en que completamos la cadena completa, entonces ya se llama expiación. Y allí ese reconocimiento de nuestra dignidad, del ser de luz que somos, el amor perfecto que somos, se restablece. Luego dice, sigo en el punto 8, resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. ¿Qué es elegido sin amor? Elegiste el ego. Elegido del amor es que nos alejamos del Espíritu Santo. Y si escogimos
Si no escogimos al Espíritu Santo, es decir, no escogimos al amor, pues obviamente actuamos sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La expiación es la corrección a nuestra equivocada decisión de escoger al ego. Allí se restablece, cuando esa expiación se completa, se restablece nuestra dignidad. Creo que en esta parte que hemos leído hoy, se ve muy bien ese orden, donde literalmente no se nos está diciendo, elimine el miedo. No. Reconozca que usted escogió al ego. Punto. No es más. Y con lo que arrancamos la charla, tenemos que hablar de milagro, tenemos que hablar de perdón y tenemos que hablar de expiación. Que es lo que he estado describiendo. Sigamos. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, que es lo que muchos hacemos, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene la curación. ¿Cuántos de nosotros vamos donde el médico? Doctor, me duele la rodilla. Tómese este medicamento durante los próximos 10 días, cada 8 horas. Uno se lo toma 3 días, medio se mejora y no toma más el medicamento. Reconocer únicamente la necesidad del remedio no es suficiente. La verdadera curación es aceptar el remedio. Esta parte me parece tan importante porque muchas veces nos quedamos en... ¿Se acuerdan los pasos pragmáticos que acabamos de leer? Devuélvase al punto 7. Reconocemos que estamos experimentando miedo. Que el miedo procede de una falta de amor y el único remedio es la falta de amor del amor perfecto y el amor perfecto de la expiación. Ok. Luego pasamos a los 3 pasos del perdón. ¿Sí? Los 2 primeros pasos corresponden a reconocer la necesidad del remedio. Pero ahí todavía tenemos miedo. Se nos siguen presentando situaciones. Luego dice, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. ¿Qué es aceptar el remedio? Aceptar al Espíritu Santo. Es lo que en otras palabras he dicho. Créale a Dios, no crea en Dios. Créale a Dios. Tenga fe, confianza, certeza absoluta. Porque reconocemos que sí tenemos miedo. No juzgo, pero no le creo a Dios. No le creo. Sigo buscando pistas para saber si ya estoy iluminado, para saber si ya lo entendí. Es una cosa reconocer la necesidad del remedio y otra cosa es aceptar el remedio. Son 3 pasos. Los 2 primeros pasos es responsabilidad mía. El tercero es del Espíritu Santo. Él es el que deshace. Pero como eso se sale del ámbito del ego, no le creemos. ¿Será que sí me escucha? ¿Será que sí va a deshacer de mi mente esto? Pero es que yo hice el ejercicio ayer y no ha pasado nada. Y empezamos a juzgar, a juzgar, a juzgar. Y ese juicio significa que no le creemos.
Por eso, cuando lleguen a estudiar el manual del maestro, van a encontrar las características del maestro de Dios. Y la primera, que es la base de las otras 9, es la confianza. Y la confianza se desarrolla en 4 o 5 pasos. Y en esa explicación nos explica muy claro ese vaivén que tenemos nosotros hasta desarrollar la plena confianza. Que es un soltar permanentemente. Ayúdeme, 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 ayúdeme. Por eso insisto tanto en lo que tanto el curso insiste. No entienda, no trate de entender lo que no es entendible. Si te metes a internet, al menos los que no conocemos París, si nos metemos a internet, yo diría que en un par de días nos sabemos la historia de París, sus construcciones más icónicas, quién las hizo, cómo las hizo, en qué fecha las hizo, sus temas históricos geográficos, y podremos dar cátedras, clases universitarias a alto torniqué de lo que es París y todo su contexto histórico y geográfico. Pero estamos narrando la historia que otros nos contaron a través de libros. Nunca la hemos olfateado, experimentado por nosotros mismos. Por eso Jesús nos dice, no tienes que entender. Solo acepta los ejercicios, haz los ejercicios y ellos te darán la experiencia, la vivencia. Insisto, en lo que insiste Jesús, no lo trate de entender. Practíquelo. Así sea verdad lo que se dice de París, lo que hemos estudiado de París. Cada que lo divulgamos será un chisme que divulgamos, porque no nos consta. No nos consta. Permitámonos que todo esto empiece a constarnos a través de la experiencia, a través de la vivencia, al ritmo que cada uno de nosotros necesita. No le tenemos que demostrar nada a nadie. Permitamos ir a nuestro propio camino, a nuestro propio ritmo. ¿Dónde iba? Ya leímos ahí. Vamos al punto 9. Todo el mundo experimenta bien. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis. Estamos empezando, entonces, a hablar de pequeña dosis de recto pensar. Aquí dice de otras partes de buena voluntad, para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la vida. Nadie puede ser totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte de algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente, bien, la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. La dirección ama, pero jamás pierde su fuerza. Nunca duerme. Está creando continuamente. Ojo, está creando continuamente. Nunca duerme. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real, que de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto,
puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. En otras palabras, nos está aquí llamando la atención para que nos observemos cuáles son los tipos de pensamientos que pasan por nuestra mente. A través de esta cuarentena de virus, creo que nos hemos podido observar la cantidad de pensamientos de miedo que nosotros permitimos que nuestra mente conserve. Y creemos que son inocuos, que no pasa nada. Por el contrario, aquí se nos recuerda el grandísimo poder que tiene nuestra mente. Poder creativo. Lo que pasa es que dejamos de crear para empezar a fabricar. Creamos como extensión de Dios y fabricamos desde la mente del ego. Y toda fabricación que tiene como causa nuestra creencia en el ego nos conduce al miedo, al sufrimiento. No se trata de eliminar esta mente egoica. Se trata de que reconozcamos nuestra mente perfecta, nuestra mente de percepción correcta. Y al empezar a usar esta pierde poder que nosotros mismos le hemos dado. En otros aparte Jesús nos dice, tú no careces de fe. Tu problema no es falta de fe, sino que la tienes mal enfocada. La tenemos hacia el ego. Reenfoquémosla hacia el Espíritu Santo. Ahí ese es nuestro único libre albedrío. Escoger entre el ego o Dios. Entre el ego o Dios. Solo existe eso. Este es real, este es invento tuyo. Este conduce a la realidad, este conduce al sufrimiento. Ese es nuestro único error. Solo tenemos ese poder de decisión. Entonces, ¿qué es un milagro? Si a través del milagro nosotros deshacemos el error, ¿qué es un milagro? Y no es necesario saber qué es un milagro. Con que nos demos cuenta cómo es que funciona nuestra mente, vamos a ver los comportamientos de nuestro ego y desde allí sabremos que lo que no es ego, entonces es milagro. El milagro es todo lo opuesto al ego, todo lo opuesto al ego. ¿Qué es el perdón? El perdón es deshacimiento del error. No es el reconocimiento de un error para pararnos en el trono y perdonarte a ti que estás cometiendo errores. No. El pecado que vemos aquí en un curso de milagros es un error de percepción. Simplemente es eso. Entonces el perdón es la corrección de ese error. Y a través de muchos perdones llegamos a la verdadera expiación. Y a través de la expiación manifestamos el amor perfecto. Allí el miedo desaparece. Y esta sería la conclusión de cómo deshacer el miedo. Practique el milagro todos los días.
Practique el perdón todos los días. La expiación llegará sola a consecuencia de todos los perdones que usted haga. Y cuando suceda la expiación, el verdadero surge. Se nos acaba el tiempo. No sé si alguien quiera hacer algún comentario antes de irnos, alguna pregunta. Deshacer el miedo no es atacando al miedo, es a través de los milagros, a través del perdón, a través de la expresión. Practique el perdón todos los días, todo el tiempo. Créale a Dios. Les agradezco mucho a todos por acompañarme en este proceso, por su compañía esta noche. Muchas gracias a todos los que están aquí y nos vemos en la próxima. Chao, chao.